¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Una vez más en esta serie de programas de Platiquemos de Medicina, de nueva cuenta con el doctor Fidelio, nuestro director general. Gracias por estar otra vez con nosotros. Bueno, ahora nosotros venimos a él. Ahora te recibimos Ahora, aquí. ahora venimos aquí al hospital de Mérida, Yucatán, a Doc Hunter de Mérida. Y bueno, hoy, Fidel, un tema que, pues no sé qué tan recurrente sea, el Mucho. tema de la anemia en Ujú. perros y gatos. Eh, Creo que pues habría que posicionarnos primero en qué es una anemia. Claro. Una anemia es, vamos a decir que es cuando en la sangre la cantidad de glóbulos rojos o de hemoglobina disminuye en la sangre. Y esto puede ser por varias causas, ¿no? Pero en términos generales, eso es una anemia. Cuando en la sangre los valores de glóbulos rojos o los valores de hemoglobina disminuyen por debajo de los valores normales. Esta condición que pueden presentar perros y gatos, ¿se debe a algo en particular? Eh, ¿O son Algo a múltiples las particular, no. causas? Son múltiples las causas y algo que tenemos que entender, que una anemia no es una enfermedad. Ok. Una anemia es una condición. Es una condición, es un signo que, sí, pues es un signo o es un síntoma que viene derivado de alguna otra causa. Debe de haber algo en su organismo que está produciendo la anemia. ¿Okay? Y estos son múltiples factores. Desde, vamos a decir que los más comunes los podemos clasificar en problemas parasitarios, parásitos que están generando una disminución de hemoglobina o de glóbulos rojos, hemorragias, alguna herida que está externa o interna que produce una pérdida de sangre, una pérdida de glóbulos rojos o sí, en este caso, pues una pérdida de glóbulos rojos. ¿Sí? Enfermedades crónicas, como puede ser, por ejemplo, una enfermedad renal, cáncer, tumores, enfermedades inmunomediadas, cuando el sistema inmunológico ataca las células del cuerpo, pues puede el sistema inmunológico estar destruyendo cierta cantidad de glóbulos rojos, lo que nos daría una anemia inmunomediada. ¿Qué otra causa? Un problema digestivo. El organismo, por alguna deficiencia en los intestinos, no tiene la capacidad de absorber los nutrientes de manera correcta y luego entonces se generan anemias por desnutrición. Pues en términos generales yo creo que pueden Que ser creo las que causas más generalmente comunes. asociamos la anemia con que no come bien, ¿no? Pudiera ser la causa que nos mencionas, que no es correcta la absorción de los alimentos en los animalitos. Bueno, hay dos cosas que son diferentes, ¿no? Pero puede venir por ahí. Si un paciente no tiene una buena calidad de la dieta, o sea, está desnutrido, puede tener anemia. Un perrito puede, o una mascota puede tener una buena nutrición, tener una dieta de muy buena calidad, pero su sistema no puede absorber los nutrientes, por lo tanto también presenta desnutrición. Así que yo creo que la desnutrición puede ser por alguna de esas dos causas. Perfecto. Y ahora, esta desnutrición, eh, bueno, por debajo de los niveles se puede determinar como crítica, avanzada, media, alta. ¿Cómo se Vamos a decir clasificaría? que podemos determinar primero el origen, ¿no? O sea, Ujú. cuál es la causa que está provocando esta anemia. Esto lo podemos corregir o lo podemos controlar. Como siempre, hay enfermedades que podemos eliminar y corregir pues, prácticamente de inmediato o después de un tratamiento. Y hay enfermedades que no vamos a poder corregir, condiciones que no vamos a poder corregir, solo podemos controlar para que esos valores de la anemia se mantengan relativamente estables, ¿no? Sí, dentro de esta anemia puede ser que la disminución de glóbulos rojos o la disminución de hemoglobina sea incompatible con la vida. ¿Okay? Los glóbulos rojos y la hemoglobina son organismos o parte del cuerpo, parte de esas células que se hacen cargo de tomar el oxígeno y transportarlo hacia el resto de los órganos. Vamos a decir que son los pulmones del cuerpo.
O sea, tú respiras, metes aire a tus pulmones, pero ahí no se queda todo el proceso. En los pulmones hay unas zonas donde llega la sangre, precisamente esta hemoglobina, ahí toma el oxígeno y luego se encarga por medio de las arterias de llegar a los órganos, hacer el traspaso de entrego oxígeno, tomo CO2 y regreso a los pulmones por las venas, suelto en los pulmones el CO2 para que los pulmones se encarguen de sacarlo del organismo y ahí vuelvo a tomar oxígeno. Y esto está circulando N cantidad de veces cada segundo. ¿Okay? Entonces, esto es lo que llevan al órgano, a los órganos, llevan oxígeno, están generándoles o dándoles este proceso de respiración. Además, van llevando una serie de nutrientes. En la medida en que estos glóbulos rojos o esta hemoglobina disminuya, la incapacidad del cuerpo de respirar y de manera interna se va disminuyendo hasta el punto en el que el paciente puede perder la vida por no tener la capacidad de respirar de manera correcta o de que ese oxígeno sea transportado, ¿no? Que sería el término, ¿sí? Le pierde la capacidad de transportar ese oxígeno al resto del organismo y no necesariamente porque no pueda respirar, sino porque no lo puede transportar. Estos valores, pues obviamente van dándonos o van determinándonos ciertas acciones. Puede ser que una anemia sea ligera, del valor mínimo un poquito abajo, ¿okay? Luego puede ahí irse disminuyendo. El siguiente punto más bien es un punto importante donde determinamos el nivel de hematocrito o la pérdida de glóbulos rojos o de hemoglobina para determinar la necesidad de hacer una transfusión. ¿Okay? Y por debajo de eso, pues ya empezamos con valores críticos donde si no actuamos de manera rápida, normalmente los pacientes pueden perder la vida, ¿no? Perfecto. Y bueno, también ya me ha tocado que por derivado de una erliquiosis, pues también de pronto en el proceso en el que estás curando al animal en el tratamiento, hay valores por debajo de estos niveles de sangre y hay anemia, ¿no? Sí, de hecho la erliquia es una de las enfermedades, así como te decía yo, la insuficiencia renal, el cáncer, ¿sí? La erliquia, el anaplasma, la babesia, son enfermedades que en sí, parte de su proceso es la destrucción de los glóbulos rojos, la destrucción de esta hemoglobina que, vamos a decir, necesariamente van a provocar anemias, ¿no? El problema aquí en estas enfermedades que son crónicas, entonces no las vemos de manera muy clara o a veces no se detectan de buena manera o el tratamiento que se da no es integral o no es completo. Entonces la enfermedad genera un círculo donde el perrito se enferma, le damos tratamiento, pero se sigue enfermando y se sigue enfermando y se sigue enfermando. El cuerpo se va deteriorando hasta que desafortunadamente pues pueden fallecer, ¿no? Ya que fallezcan de una enfermedad de este tipo crónico, pues sí tiene mucho que ver con la responsabilidad de uno como propietario, porque en algún punto debimos de haber hecho algo que no hicimos o dejamos de hacer algo que teníamos que hacer, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar un perro, un gato o un animal en general al presentar anemia, un cuadro anémico? Yo creo que podemos dividirlo en los síntomas simples o sencillos, que pueden ser muy indistintos. Básicamente que puedes empezar a notar que haya cierta disminución en la actividad física, o sea, cansancio, ¿sí? Agitación, corrió y su tiempo de recuperación fue muy lento o fue tardío, ¿sí? Yo creo que esos serían de los síntomas iniciales, ¿no? Okay. Menos evidentes porque pues, se lo puedes achacar a cualquier cosa o lo puedes justificar con cualquier cosa, pero pueden ser de los síntomas iniciales. Si esto avanza, el siguiente punto que vas a observar es agitación. O sea, sin la necesidad de hacer ejercicio, el paciente se agita mucho, saliva, o sea, hipersaliva, se agita, ¿sí? Hay una menor capacidad de movimiento y además
se mueve y tarda más tiempo en recuperarse, camina 2 metros y pareciera que subió un maratón o corrió un maratón o subió una montaña, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos serían los siguientes que podemos observar. Okay. Los siguientes, pues es ya cuando vemos las encías pálidas, las mucosas están pálidas en sí, pero ya ahí ya estamos hablando de algo físico, macro, donde ya la pérdida de glóbulos rojos o la pérdida de hemoglobina ya es demasiado alta, muy importante, y ya estamos comenzando a correr riesgos, ¿no? Okay. Ya los siguientes síntomas, pues bueno, ya son síntomas que prácticamente están poniendo en riesgo su vida, ¿no? La incapacidad de respirar. Quiero respirar y por más aire que jalo, pues pareciera que me estoy ahogando, y literalmente eso es lo que sucede con el cuerpo, ¿no? Por esta incapacidad de llevar el oxígeno al resto del organismo, ¿no? Así es. Yo creo que esos son los síntomas que podemos observar, pero como te das cuenta, pues estos síntomas pueden ser por, no sé, 20, 50 enfermedades diferentes. Entonces, sí tenemos que ser muy claros en que, te repito, o sea, la anemia no es una enfermedad. La anemia es un síntoma, es un signo de que algo está sucediendo en el cuerpo. Cuando nosotros vemos algún cambio en la actividad o en el desarrollo del día a día de nuestra mascota, pues tenemos que llevarla al veterinario, porque el veterinario, en el momento de hacer su examen físico, hacer la revisión, pues ya él determinará si es posible que tenga una anemia o no, y luego entonces hacer los estudios que correspondan, ¿sí? Y confirmado, pues entonces determinar cuál es la causa. ¿El estudio sería una química sanguínea, un hemograma? Un hemograma. Para determinar si el paciente está anémico o no y de qué valores estamos hablando, con un hemograma es suficiente. Con un hemograma nos da la información necesaria para determinar y confirmar que hay una anemia presente, ¿no? En alguna ocasión me decían, no, está pálido, está anémico. No necesariamente. Puede tener una enfermedad que haya generado que la presión bajara, y eso va a hacer que el corazón no surta o no fluya la sangre de manera correcta y genere una palidez. Y cuando tú tomas una muestra de sangre, no está anémico y solamente fue temporal o pasajero ese momento. Se restablece la presión y entonces ya vuelve a estar rosadito otra vez el paciente. Así que no necesariamente el hecho de que tenga las mucosas pálidas significa que tenga anemia, ¿no? Hay que confirmarlo esto mediante estudios. El estudio que nos va a confirmar es una biometría, un hemograma, un análisis sanguíneo. Perfecto. Ahora bien, si bien las causas por las que se presenta la anemia son variadas, los tratamientos a seguir para recuperar estos niveles y que deje de estar anémico también serán muchos, ¿no? Sí, te repito, por ejemplo, vamos a suponer que un paciente está anémico porque tiene un parásito, ancilostoma. Ancilostoma es un parásito que es hematófago, chupa sangre, muerde y está alimentándose de la sangre, está generando una hemorragia. Está anémico. Si nosotros le damos vitaminas, alimento, va a seguir anémico. La solución, desparasitarlo. Cuando lo desparasitemos, el cuerpo empieza a solucionar y solito se va a recuperar de esa anemia. Si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, bueno, ahí la enfermedad renal está generando una disminución de producción de una hormona que se llama eritropoyetina, lo que evita que la médula espinal genere células sanguíneas. Así que las células tienen un tiempo de vida, pasa su tiempo de vida, se mueren y no hay quien la sustituya. Entonces, esa anemia se vuelve una anemia que no es regenerativa. ¿Okay? Al no ser regenerativa, pues tenemos que o transfundir o darle la hormona que necesita para que la médula espinal nos genere glóbulos rojos, ¿no? ¿Sí? Y si tiene erliquia, ¿sí? La erliquia está destruyendo los glóbulos rojos, pues tenemos que eliminar la erliquia, y cuando eliminas la erliquia, el cuerpo por sí solo comienza a restaurar esos valores. Y cada una de las enfermedades o de las causas
pues va a depender del tratamiento. Si es una enfermedad inmunomediada, pues habrá que controlar al sistema inmunológico, le daremos otro tipo de medicamento que ayudará a controlar ese sistema inmunológico para que no ataque las células y en automático las células se van a recuperar, ¿no? No todo necesariamente son vitaminas como a veces sucede, ¿no? Tiene anemia, queremos darle siempre vitaminas, no siempre es necesario. Te ayudará, pero no es... Bueno, ¿no? Es que depende, ¿no? Si habláramos de una anemia que estuviera provocada por desnutrición, por falta de una buena calidad de alimentos, a lo mejor sí las vitaminas pudieran hacer un buen efecto. Pero si esto está derivado de un problema en la absorción de los nutrientes y el cuerpo no está teniendo la capacidad de absorberlos, pues por más vitaminas que tú le des, tampoco las va a absorber, o sea que van a pasar y van a seguir de largo. Yo creo que lo primero y más importante es confirmar que tiene anemia, encontrar la causa, la enfermedad, el origen que está produciendo esta anemia y darle el tratamiento primero para solucionar lo que está generando esta anemia. Si esos valores están muy por debajo, pues entonces sí tendremos que ayudar, ya sea haciendo una transfusión, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Tendremos que ayudarle al organismo para que mientras comienza su organismo a recuperarse, pues yo le doy los glóbulos rojos suficientes para que transporte esos nutrientes y ese oxígeno al resto del cuerpo en lo que genera sus propias células, ¿no? Para regresar a valores normales. Pero sí tendremos que ser muy conscientes y claros que anemia no necesariamente es hierro, anemia no necesariamente son vitaminas, ¿no? ¿Sí? Y que va a ayudar o no en función de la causa y el origen que lo esté provocando. La edad de un animalito, ya sea un perro joven, adulto o geronte, ¿influye también en cuanto a la recuperación de los glóbulos? Sí, dependiendo de la causa. Normalmente vas a ver anemias generadas por enfermedad y bueno, aquí tengo que hacer un paréntesis porque en los cachorros es normal que existan anemias. O sea, es parte del proceso de evolución de sus células, ¿sí? En algunas edades podemos ver, tomar una muestra de sangre en un cachorro que tiene 2 meses y seguramente va a tener anemia, pero es un proceso normal. Tenemos que identificar la anemia que tiene este cachorro, ¿es por el proceso de crecimiento, de desarrollo de su organismo o es porque tiene una enfermedad, ¿no? Habrá que determinarlo. Pero sí es posible que los cachorros puedan tener una anemia que sea perfectamente normal. ¿Sí? ¿Un perro joven? De ahí, un perro joven pues no debería. ¿Okay? Pero hay ciertas condiciones, por ejemplo, vamos a decir que si tú vivías en Toluca a 2,000 y tantos metros de altura sobre el nivel del mar y de repente te cambias a Yucatán, donde estamos a 5 metros, 10 metros, 2 metros sobre el nivel del mar, dependiendo del lugar donde estés viviendo, que si en ese momento tu mascota se enferma y le tomamos una muestra de sangre, vamos a tener alteraciones, porque el cuerpo se adapta al nivel de la presión y a la dificultad de absorber el oxígeno. Entonces, pareciera que puede tener una anemia o inclusive pareciera que tiene una deshidratación. Y son valores que tenemos que contemplar dentro del proceso de platicamos el otro día, ¿no? De la anamnesis, de esta historia, para determinar, bueno, ¿y este paciente de dónde viene, no? ¿Okay? Porque sí puede haber valores que no coincidan y que tampoco quiere decir que sea por una enfermedad. Son cuestiones que tenemos que contemplar. De ahí en fuera de esos valores o de esas situaciones, pues normalmente un perro joven no debería tener problemas, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde podemos verlos más comúnmente? En perros adultos o geriatras, que con el tiempo pues van desarrollando otras enfermedades. Sin embargo, parásitos, enfermedades como la Ehrlichia, enfermedades inmunomediadas, pues se pueden presentar a cualquier edad, desde los 2, 3 meses al año, 2 años, 3 años o a los 7 años, ¿no? Perfecto. Bien, ¿algo más que podamos hablar? Híjole, pues nos podemos seguir de largo con la parte de la anemia, pero yo creo que aquí lo más importante es que hablamos de la generalidad y pues bueno,
la gente, el público que amablemente nos sigue y nos ve, yo creo que ellos pueden seguramente externar alguna duda. Oye, mi perrito pasó esto y no supimos cómo hacerlo, o mi perrito tuvo esta enfermedad y lo solucionamos de esta manera, y al final todo eso pues enriquecerá y nos ayudará a compartir experiencias para que el público sepa qué hacer. Obviamente, pues lo más importante es que acudan con su médico veterinario, ¿no? Que acudan con su veterinario en cualquier situación de alteración que vean fuera de lo común, pero que no descarten que puede haber algo más siempre, ¿no? Perfecto. Pues te agradecemos No, al por contrario. haber platicado nuevamente con nosotros. Gracias a usted, ya lo sabe, escríbanos en nuestras redes sociales para cualquier comentario o duda que tenga, para que los doctores de Dog Hunter puedan pues darle la debida atención. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes en más de Platiquemos de Medicina.